Volviendo a la crisis múltiple del Perú, debemos hacer algunas consideraciones a esta altura de la crisis que no encuentra su desenlace. Debido a la negligencia de la casta política, sobre todo la que se encuentra en el Congreso, en complicidad con el Ejecutivo, con la ministra de Sustitución Constitucional, legal pero ilegítima. A pesar de las movilizaciones de las resistencias del pueblo peruano, que no solamente se sitúan en la Sierra del Sur, sino ya en todo el país, sobre todo después de la toma de Lima por los Cuatro Suyos. A pesar de las movilizaciones y a pesar de la contabilidad macabra de los muertos que ya superan los 65, la casta política se niega a moverse. La presidenta se niega a renunciar y el Congreso se niega a adelantar elecciones. Hay una complicidad notoria. Pero la pregunta es, ¿por qué esa complicidad? ¿Por qué esa persistencia? En anteriores exposiciones hemos dicho que la composición política del Congreso de mayoría derechista tiene un operador mayúsculo que es el fujimorismo, y que el fujimorismo ha decidido hace tiempo, si no gana las elecciones en segundas vueltas, que es a lo que está obligado porque no le alcanza su votación en la primera vuelta, entonces tampoco el fujimorismo con mayoría congresal, sumando fuerzas con otras fuerzas de derecha, va a dejar culminar la presidencia, las gestiones de presidencia de los presidentes que ganaron las elecciones en segunda vuelta. Eso lo dijimos. También dijimos algo más importante, referida a las estructuras de poder. Estructuras de poder que están articuladas con las estructuras económicas de dominación. ¿Y cuáles son esas estructuras económicas de dominación? Principalmente son las transnacionales extractivistas mineras, fuera de otras empresas transnacionales metidas en el extractivismo hidrocarburífero. Además, en el contorno tenemos otras transnacionales que están vinculadas, por ejemplo, a las comunicaciones. Bueno, el conjunto o el conglomerado de estas empresas transnacionales es, pues, el centro y el campo gravitatorio definido por este centro. Entonces, allí tenemos, pues, un mapa de la arquitectura de la estructura de poder. La estructura de poder es compuesta. Para resumir, es compuesta porque hay dominio económico y hay dominio político. Entre ambos dominios conforman estructuras de poder sólidas, porque se complementan, se articulan y se refuerzan mutuamente. Si bien sabemos que en el sistema mundo capitalista la determinante, por así decirlo, es el objeto de la acumulación de capital.
comprendiendo la relación perversa y el ciclo perverso de la acumulación originaria de capital, la destructiva, y la acumulación amplia de capital, también destructiva, pero con otras características. Si bien sabemos esto, no podemos olvidar que no se trata de el determinismo económico, que no se trata de caer en el economicismo como cayó el marxismo vulgar, sino de lo que se trata precisamente es de comprender que no hay campo económico y campo político separados, que ambos campos forman parte del campo social o de las estratificaciones del campo social. Y en ese sentido, cuando hablamos de campo, lo hacemos analíticamente. Y si definimos de manera resumida un campo económico y un campo político que se complementan y se refuerzan, es para entender la composición de algo que se articula, que se refuerza, que es integral. Esto que estamos llamando estructura de poder. Entonces estamos hablando de una estructura de poder desde una perspectiva compleja, sin todavía considerar los demás campos sociales o de los demás campos de la estratificación social. Quedándonos con esos dos, entendemos entonces que en este ciclo perverso de reforzamiento entre el campo político y el campo económico, entre el dominio en el campo económico y el dominio en el campo político, tenemos pues una explicación de lo que está ocurriendo en el Perú. La hiperburguesía de las empresas transnacionales que dominan el mundo son también las que dominan en el Perú. Pero, ¿cuál es el operador político? El más importante, lo hemos dicho también, es el fujimorismo. Desde lo que se ha venido en llamar la guerra interna entre el estado de la contrainsurgencia y la guerrilla, con el desenlace de la victoria del estado contrainsurgente sobre la guerrilla, además de la victoria del estado contrainsurgente contra la sociedad y el pueblo peruano, porque el estado contrainsurgente ha aprovechado la oportunidad de destruir el tejido social de la sociedad peruana, su memoria, sus saberes, sus capacidades organizativas, dejando un vacío enorme. Y ese vacío ha sido aprovechado por lo más pragmático de la lumpenburguesía peruana y de la casta política más cipaya. Ahí aparecen los nuevos voceros políticos del Perú con menos discurso, con menos elaboración ideológica, casi ninguna, puesto que no lo necesitan, hay un vacío en la sociedad peruana, y con lo que necesitan sencillamente es ser los mayores servidores de los intereses de las empresas transnacionales. Eso es el fujimorismo. Entonces, se ha venido analizando, comentando, describiendo el papel deshonesto, inescrupuloso de la casta política, también de la presidenta, pero se olvida que ellos responden a sus amos, para así decirlo, usando una figura.
¿Quiénes son sus amos? Las transnacionales. Detrás de la masacre de peruanos está esta estructura de poder compuesta y están sobre todo el núcleo del conglomerado de las empresas transnacionales, que tienen un operador fiel, sumiso, servil, mediocre y sin horizontes, que es el fujimorismo. Entonces, ahí tenemos la explicación. Las transnacionales tienen superganancias a costa de los recursos naturales del Perú, a costa además del bienestar del pueblo peruano, que paga costos sociales para que se dé la dinámica y el proceso de reproducción de estas superganancias. Entonces, a las empresas transnacionales les importa un comino la muerte de peruanos, inclusive si llegan a ser masivas, puesto que para ellos lo importante, la verdad, el resumen de su verdad económica radica en las superganancias. Entonces tenemos operadores políticos en el Ejecutivo, en el Congreso, además de operadores jurídicos que están completamente al servicio de este emporio de conglomerado de empresas transnacionales extractivistas. Eso está ocurriendo. Se está extrayendo no solamente recursos naturales, sino la energía y la vida del pueblo peruano en aras de las superganancias de un sistema mundo capitalista ya dominado por el capitalismo financiero, especulativo y extractivista. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una explicación de lo que está ocurriendo. Y hay que identificar precisamente el mapa completo de la estructura de poder y de la estructura de las decisiones respecto a la masacre del pueblo peruano. Hablando de las empresas transnacionales, extractivistas, mineras, y tomando en cuenta el balance económico, el 2017 hubo una inversión de aproximadamente $5,000 millones, un 16% superior a lo que ha ocurrido el 2016. El principal rubro de exportaciones del Perú es el cobre, y son unas cuantas empresas mineras las que lo controlan. Estamos hablando de la Sociedad Minera Cerro Verde, que trabaja en Arequipa, la minera Las Bambas, Sociedad Anónima, la compañía minera Antamina, Sociedad Anónima, que trabaja en Ancash, la compañía Sutem Perú Copper Corporation, que trabaja en Moquegua y Tacna, y la compañía minera Atapaicay, Sociedad Anónima, que trabaja en Cusco. Ahora bien, las 5 mineras más importantes del cobre son subsidiarias de empresas extranjeras que tienen una importante participación en el mercado mundial del cobre. Estamos hablando de la Freeport-McMoRan, Cerro Verde, la MMG Limited, Las Bambas, la BHP Billiton en Antamina, la Southern Copper y la Glencore, que está situada en Antapacay. Otro rubro de explotación minera es respecto a la plata. Son 3 compañías mineras que concentran el 40% de la producción.
Hablamos de la compañía de minas Buenaventura, Sociedad Anónima, que trabaja en Arequipa, Lima y Huancavelica. La compañía minera Antamina, Sociedad Anónima, que trabaja en Ancash. Y la compañía minera Ares, Sociedad Anónima, que trabaja en Arequipa y Ayacucho. En lo que respecta al oro, en 2017 se produjeron 151 toneladas finas de oro, una baja aproximadamente del 1,2% respecto al 2016. En el oro pasa lo mismo que en la plata. Estamos hablando de empresas transnacionales extranjeras y empresas peruanas también. Bueno, hay que distinguir además las empresas transnacionales, sus subsidiarias, pero además de empresas que se presentan como peruanas. En este caso estamos hablando de la empresa minera Yanacocha CRL, la minera Barrick Misquichila, Sociedad Anónima, y la empresa minera Horizonte, Sociedad Anónima. La primera se ubica en Cajamarca, la segunda en La Libertad y Ancash, la tercera en La Libertad. Las principales empresas mineras en el Perú el 2021 fueron la Sociedad Minera El Brocal, Compañía Minera Poderosa, Minsur, Shogang, Compañía Minera Santa Luisa y Compañía Sociedad Minera Cerro Verde. En tanto que las principales empresas mineras en el Perú el 2022 son la Compañía de Minas Buenaventura, Sociedad Anónima, Minera Yanacocha, SRL, Nexa Resource Perú, Sociedad Anónima, Procesadora Industrial Río Seco, Sociedad Anónima, Las Bambas, Sociedad Anónima, Bricree Mining, Sociedad Anónima y Compañía Minera Ares, Sociedad Anónima. El universo de empresas mineras llega a 335, de las cuales 107 forman parte del régimen general y 228 restantes están conformadas por mineros artesanales y pequeños productores. Para no seguir con la lista y los contextos, otras listas, lo importante por el momento es entender, diferenciar, comprender la aritmética y la estadística de la explotación minera. Cuánto invierten, cuánto se llevan del Perú y cuánto queda a través de los mecanismos económicos que tiene el Estado y de qué manera se distribuye lo que queda en el Perú, en qué se utiliza. Si bien las estadísticas de crecimiento económico han sido sostenibles, por así decirlo, a lo largo de un lapso de tiempo que ha sido como el orgullo de la presentación de lo que ocurre en el Perú a través de exposiciones de los analistas económicos propensos al neoliberalismo. Lo que no hay que olvidar es que hay que diferenciar entre el impacto estadístico, sobre todo de variaciones del Producto Interno Bruto, no de las estructuras mismas del Producto Interno Bruto, no un análisis
estructural y cualitativo de la economía, sino un análisis meramente cuantitativo y aritmético. Pero hay que diferenciar lo que ocurre en términos estadísticos de lo que ocurre socialmente. Desde la emergencia de los tigres del Asia, se sabe, sobre todo en lo que respecta a Corea del Sur, que la inversión económica a largo plazo más importante, cualitativamente más importante y que económicamente importante, por lo tanto también cuantitativamente importante, es la inversión en educación. Es decir, a largo plazo la inversión en educación, la inversión social, la inversión en salud han terminado impactando preponderantemente al crear masa crítica de profesionales, de científicos y de técnicos que han impactado en la transformación económica, que es desarrollo económico propiamente dicho y no crecimiento económico. ¿Pero esto ocurre en el Perú? No ocurre en el Perú, porque no hay una buena inversión en la salud, no hay una buena inversión en la educación, no hay una buena inversión social y por lo tanto no hay transformaciones sociales, no hay transformaciones en la estructura social de tal manera que impacten en la mejora del desarrollo económico propiamente dicho y por lo tanto se salte de un modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente a otro modelo económico que los de la teoría de la dependencia llamaban el modelo industrial o de la sustitución de importaciones. Pero nada de esto ocurre. Lo que ha ocurrido es que a pesar de la metafísica estadística del crecimiento económico, las desigualdades económicas y sociales en el Perú han aumentado estrepitosamente. ¿Quiénes se han beneficiado? Bueno, las transnacionales con las superganancias. Pero en el Perú, con lo que queda en el Perú, ¿quiénes se han beneficiado? La casta política que ha distribuido este botín de manera corrosiva y de manera corrupta. Pero hay una burguesía nacional, una lumpenburguesía, que también se beneficia. Y esta lumpenburguesía se beneficia de tal manera que lo hace de una manera ostensiblemente suntuaria o diseminada sin impacto en las transformaciones económicas. Es una lumpenburguesía, pero es una burguesía también dedicada a la especulación y por lo tanto no es una burguesía que impacte positivamente en el desarrollo económico. Estamos hablando de una burguesía que está articulada con el manejo doloso de la política y el manejo doloso de la economía y además que está vinculada con otras mafias del lado oscuro del poder. Entonces estamos hablando de un tipo de burguesía que sostiene o es sostenida o encubierta por una ausencia del discurso, como una ausencia ideológica, pero sobre todo con el uso de los medios de comunicación para presentar su inercia discursiva, su ausencia ideológica como espectáculo. Y por lo tanto, de manera no solamente especulativa, sino de manera amarilla, es decir, haciendo campaña para legitimar sus papeles, su función destructiva y negativa en la estructura social y en la estructura económica del Perú, de tal manera que muestra no solamente espectáculos, sino teatros políticos del mal gusto, grotescos teatros políticos, grotescas comedias que tratan de repetir hasta el cansancio el esquema fujimorista contra el terrorismo. Es decir, se terruquea aquel que está en la oposición, se terruquea la movilización, se terruquea la demanda social
Y ahora, sobre todo ahora, que hay un levantamiento social, un estallido social en el Perú contra la casta política, contra el manejo mafioso y manipulador del Congreso que ha impedido que se dé en lugar el acabamiento o el ciclo de las gestiones presidenciales y las ha acabado antes de que cumplan, mucho antes. Entonces, frente a este comportamiento del Congreso, que es un comportamiento corrupto, se ha levantado el pueblo peruano. Y justo ahora que ya se han sobrepasado los 65 muertos, justo ahora se vuelve a agitar el fantasma de Sendero Luminoso y se trata de terruquear a todo pensamiento crítico, a toda crítica, a toda interpelación, a toda observación en relación a las masacres. Entonces, este es el panorama. Este es el panorama completo. Es decir, tenemos un estallido social, pero tenemos no solamente una estructura reducida al campo político, sino una estructura que comprende el campo económico. Y entre el campo económico y el campo político se refuerzan y dan lugar a una estructura compleja del poder que reproduce eso, la dependencia del Perú, la desigualdad social y la dominación de una lumpenburguesía que hemos llamado en otras exposiciones de una burguesía gamonal al servicio de la hiperburguesía, de la energía fósil y del extractivismo minero que domina el mundo. Esa es la razón por la que hay masacres y van a continuar para mantener una estructura de poder de los operadores, de los cipayos, de esas empresas transnacionales que no solamente destruyen vidas, comunidades, sino que también destruyen la vida de los ecosistemas, contaminan los territorios, la atmósfera, las cuencas y acaban con el porvenir de las comunidades y los pueblos. Esa es la situación. Y en esta situación, donde ya hay un estallido social, es importante la convocatoria y la toma de posiciones al respecto. Respecto a las masacres, respecto a los asesinatos de un Estado asesino, respecto a los asesinatos de un gobierno asesino y de un Congreso cómplice de los asesinatos, pero también hay que tener claro y no olvidar que detrás están los amos. Estas son las transnacionales. Y por lo tanto, ahí está la causa del mal, para decirlo figurativamente. Ahí está la causa de que se quede esta casta política, estos congresistas que no tienen escrúpulos y que no tienen moral, tampoco la presidenta. Esa es la razón. Están sostenidos por estas fuerzas. Y esa es la razón por la que actúa de manera impune el ejército genocida y la policía, porque están pagados, están sobornados por estas transnacionales. Entonces, la casta dominante peruana está corrompida por las grandes empresas transnacionales. Y el gran operador de todo esto es el fujimorismo, es el partido de las transnacionales y de esta forma de dominación que perdura en la dependencia interminable de la economía del Perú.